Bueno, se vienen instancias electorales y hay cambios conductuales en la ciudadanía que tienen que ver con, y vamos a evaluar eso con Alfonso Leza, cuánto pesan los programas o cuánto pesa la imagen de los candidatos a la hora de votar. Alfonso, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias, gracias. Exactamente, como tú decías, muchas veces se discute qué es lo que define el voto de la gente, del ciudadano, de la ciudadana. Algunas veces hemos hablado de esto, pero se ha presentado algún caso últimamente que nos ayuda a evaluar esta situación. ¿Qué es lo que define o por lo menos lo que pesa más, ¿no? La identificación partidaria, las tradiciones familiares, los principios del candidato, los programas o el candidato. Es evidente que todo de algún modo influye, como fluye en la decisión del ciudadano, pero hay elementos que son más determinantes. Y hoy quería hablar un poco de la importancia del candidato. ¿Qué importancia tiene? Si del reciente episodio en el cual la ex vicepresidenta Topolansky, sumándose al expresidente Mujica, han cuestionado bastante duramente a la candidata Carolina Cose, de eso podemos sacar varias conclusiones. Pero una de ellas es que resulta evidente que no es lo mismo una persona que otra, un candidato que una candidata. Es decir, esto nos ayuda un poco con el tema. En las bases de los cuestionamientos de Topolansky, esos de que no tiene capacidad de diálogo, de que tiene otras carencias como falta de apoyo en el interior, bueno, ahí se está sopesando la importancia del candidato, la demostración de que no es lo mismo, pero además lo dicen las encuestas. No solo en el caso del Frente Amplio, que ahora vamos a ver de qué hablo, sino en todos los casos. No es lo mismo un candidato que otro para enfrentar a sus adversarios. Estas encuestas establecen, por ejemplo, en el caso del Frente, que a priori Orsi sería, digamos, el que tendría más oportunidad en un balotaje, entre otras cosas, porque por ese hecho de que es más conocido en el interior, entre otras cosas. Pero lo mismo ocurre con los colorados, ¿no? Tan difíciles de medir, por cierto, porque tienen porcentajes bajos de intención de voto, aunque en las últimas encuestas han llegado al 10%. Pero uno se pregunta, ¿cuál de los 7 candidatos que están compitiendo permitiría potenciar mejor al Partido Colorado para participar por lo menos de la primera ronda? Pero además, en algunos casos concretos, aparece una distinción entre el candidato y el nombre de su partido. Por ejemplo, cuando se realizan encuestas y se pregunta quiénes votarían a Cabildo Abierto, es bastante menor el número de los que votarían a Cabildo Abierto que cuando aparece el nombre de Manini. Aparece el nombre de Manini, claro, sube la votación. El mismo caso ocurre en el Partido Independiente, cuando se nombra el Partido Independiente o se nombra a Mieres. Todo esto claramente muestra que en los partidos pesan las banderas, pesan las tradiciones, pesan los programas. Uno se pregunta cuánta gente lee los programas, ¿no? Pero el candidato es muy importante. Yo diría cada vez más, sobre todo por el actual sistema electoral, y ahora le voy a explicar brevemente. Ahora, eso sí, se acabó el tiempo en el que, por ejemplo, en el Frente en algún momento dijeron es lo mismo que pongamos una heladera. No es lo mismo. Hoy el candidato pesa. Por ejemplo, la popularidad del presidente en la calle es importante. No hay reelección en Uruguay. ¿Será capaz Delgado de aprovechar de eso? Habrá que verlo. Las cosas han cambiado, entre otras cosas porque las 3 principales fuerzas han sido gobierno o han estado de algún modo también otras en el gobierno a través de este gobierno de coalición. Y también pesan ahora las gestiones. Algún tiempo atrás el presidente Mujica, poco después de asumir, dijo una frase muy importante en este sentido. Dice, los ciudadanos nos han advertido a todos que ya no son incondicionales de ningún partido, que evalúan, auditan las gestiones, que lo que hoy son protagonistas, mañana
pueden convertirse en actores secundarios, ni más ni menos. Y en esto de los candidatos y la importancia de los candidatos, vamos a entrar una vez más en un tema que tiene que ver con el sistema electoral, y es la disonancia que hay entre las elecciones internas, de voto no obligatorio para el ciudadano, pero sí para los partidos, y en las elecciones de octubre y noviembre, donde el voto es obligatorio. Por tanto, el carácter de los votantes de uno y otro lugar pueden ser distintos. Una cosa muy clara que también está en el trasfondo de lo que han dicho Mujica y Topolansky, y esto va para todos los partidos, el hecho de que el votante de las internas sea numéricamente menor y seguramente más militante, determina que el ganador de las internas no necesariamente es el mejor candidato para enfrentar luego a los candidatos de los otros partidos. Todo esto no hace más que dejar en claro la importancia del candidato, y yo creo que es una importancia creciente desde que se implantó el actual sistema electoral, donde hay un candidato único a la presidencia de la República. Sistema que sustituyó en la anterior al de doble voto simultáneo, donde no había límites para la cantidad de candidatos, podían ser infinitos. Y eso tuvo algún momento crítico, por ejemplo, como en las elecciones de 1971, donde Wilson Ferreira, siendo el candidato más votado, sin embargo, no ganó las elecciones, las ganó Bordaberry. ¿Por qué? Porque ganaba el candidato más votado del partido más votado, que podía tener menos votos, como ocurrió en aquel caso con Bordaberry, más allá de las eventuales discusiones sobre irregularidades. En fin, los hechos demuestran que el candidato, la candidata, la interna que aparece más peleada, la del frente, son muy relevantes. Un elemento, te escuchaba atentamente, vi que manejabas varias coordenadas, varios elementos para la definición de un candidato. Ahora, ¿cuánto pesa el apoyo económico que un candidato tenga en la conformación de su popularidad? Lo que pasa es que el apoyo económico, ¿qué es el apoyo económico? Si nos referimos solo tener dinero para campaña. No, solo de la campaña, evidentemente pesa. No creo que sea lo decisivo. Si no recordemos el plebiscito de 1980, por ejemplo, donde la campaña era casi unánime de los medios en favor de sí y ganó el no. Y hay otros ejemplos de las internas del 82 o elecciones más acá, donde los candidatos que pusieron más plata no fueron los que ganaron. El problema es que el tema económico no es solo la campaña en sí misma. Cuando Mujica habla de la gestión, por ejemplo, en la inversión del dinero a lo largo de los 4 o 5 años que se está en la intendencia o que se está en la presidencia de la República, también es inversión y también es dinero. Hablábamos el otro día, siempre, a fin de todos los gobiernos, aumenta el número de inauguraciones de obras municipales, lo vimos en verano con la ciclovía, etcétera, o nacionales, ahora lo estamos viendo con la calle. Y todo eso también es apoyo económico. Obviamente que las campañas pesan, pero la campaña no solo pesa por el dinero que se invierta, sino por la forma en que se haga, en los mensajes que se envíen, por lo que yo decía, ¿cuánta gente lee los programas? Hay quienes tienen la capacidad de sintetizar los programas en 3 o 4 ideas fuerza, que son las que van a manejarse en las campañas, ¿no? Muchísimas gracias, Alfonso. A Gracias, ustedes. Alfonso. Sin duda el peso de los candidatos, como decía Alfonso con su propuesta de análisis, se puede ver en la variable carisma, ¿no? Que siempre ha sido importante también para, muy importante, para los asesores. Muy importante. Gracias, Alfonso. Bueno.